Hola mundo, ¿cómo estás? Me encuentro aquí en el Museo de la Orangerie. Estoy en la sala de la Capilla Sixtina del Impresionismo, que son las ninfas de Claude Monet. Y bueno, para quienes no me conocen, me presento. Yo soy Omi, soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón, mero. Y actualmente estoy trabajando en París como asistente de español. Entonces todos los links a los sitios de interés se los voy a dejar en la descripción. Y hoy estoy de visita en el Museo de la Orangerie para ver a las ninfas de Claude Monet. Y de hecho también uno de mis hobbies es el arte. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho pintar y me gusta mucho estudiar un poco de historia del arte. Y esta es la primera vez que yo visito este museo y es la primera vez que estoy acá frente a mis ojos con esta obra de arte. Entonces, las ninfas de Claude Monet son murales gigantes, de hecho están divididos en dos salas. Es una obra pictórica que abarca 100 metros lineales de muro, 200 metros cuadrados de superficie de pintura, entonces es una obra monumental de gran formato. Y bueno, el autor es Claude Monet, es un artista francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vivió de 1840 a 1926 y esta obra que estamos viendo ahorita, que son las ninfas, fue una obra que Monet ofreció la mañana misma del armisticio de la Primera Guerra Mundial, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, al Estado de Francia como un símbolo de paz, como un regalo a la paz. El nombre en francés es Nymphéa, nosotros lo traducimos como las ninfas, pero en realidad se refiere a estas flores de aquí atrás que son los nenúfares. Esas son las ninfas, los nenúfares. El nombre viene del griego, esto ya lo he explicado en otro video, que también les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. El nombre viene del griego y las ninfas eran diosas y se le atribuye el nacimiento de la flor a una diosa que murió de amor por Hércules. Y entonces realmente, como es la primera vez que veo esta obra de arte en vivo y en directo, la verdad me gustó mucho y me gustaría compartir como pequeños detallitos que me parecieron interesantes con ustedes. Para empezar, el impresionismo fue una corriente artística que se trató 100% de la luz y 100% del color. Lo que buscaba no era pintar un cuadro 100% realista o con todos los detalles y que se viera cada uno de los cabellos de mi cara, no. Lo que buscaba era crear una impresión acerca del color, cómo la luz interactuaba con los objetos y cómo eso se transformaba en una obra majestuosa, pero por parte de la luz. Entonces lo que estamos viendo es lo que estamos viendo en las pinturas es en realidad parte de la casa donde vivía Claude Monet en Normandía, y son los lagos y cómo las flores, los árboles, las nubes, las luces y las sombras interactúan con los reflejos del agua. Eso es en realidad los nenúfares. Es una fotografía a través de los ojos de Monet de cómo él veía los reflejos y las luces en el agua. Y eso es maravilloso porque realmente lo logró captar bastante bien. Si nosotros nos acercamos a ver lo que es la obra ya más de cerca, vamos a ver que son solamente manchas. Es una explosión de color, pero no hay detalles, simplemente son manchas de color. Entonces las flores ni siquiera están detalladas. Acá se aprecia la silueta de unas flores, pero realmente las flores solo son manchas de color, que vistas desde la distancia, al final terminas sintiéndote dentro de ese ambiente. Ahorita en la segunda sala voy a tratar de explicárselos un poquito mejor cómo me siento yo ahorita, pero te sientes como si estuvieras en ese lago. Y realmente, aunque todas las pinturas, o sea, ahorita hay 4 pinturas, como 4 murales por las diferentes entradas que se ven acá, pero en realidad las pinturas son muchos paneles distintos puestos uno al lado de otro. De hecho, fueron montadas en el museo después de que Monet murió. Entonces él no llegó a pintar directamente sobre el muro, sino que son paneles distintos.
Y una de las cosas que se puede apreciar en los diferentes paneles es el hecho de que están unidos. Y de hecho, si se dan cuenta, aquí muy sutilmente hay una línea que marca donde se unen los diferentes paneles. Entonces, algo que Monet logró de forma extraordinaria es conseguir que muchas pinturas diferentes se concibieran como una sola obra de arte, como una sola pintura completa, que no tiene ni inicio ni final, sino que es 360 grados y rodea toda la habitación. Y bueno, ahorita me encuentro en la segunda sala. Todo este siglo de las ninfas, todas estas pinturas, le tomaron a Claude Monet 30 años hacerlas. Le tomó a Claude Monet 30 años terminar todos estos paneles. Y ahorita, en esta parte, yo estoy de espaldas a la entrada. Y si giramos, vamos a ir viendo. Lo que quiero que vean es esto. Estamos parados a la altura de este árbol que está acá. Aquí estamos parados. Y entonces, si yo giro, voy rotando, voy a ver las ramas del árbol que están cayendo sobre mí. También vemos los reflejos de las nubes en el agua que están acá, los colores que toma el agua con ese cielo como de atardecer, porque no es como un cielo de mediodía, o sea, no es la luz directa. Aquí sentimos que estamos rodeados por el agua, o sea, estamos viendo el horizonte del agua. Y cuando llegamos al otro lado, está el mismo árbol bajo el que estamos parados, tapándonos con sus ramas, que son estas que caen hacia los lados. Pero detrás de nosotros, o sea, girándonos 180 grados hacia lo que está atrás de nosotros, a pesar de que esto pudiera parecer como otra pintura diferente, o que pudiera parecer como solamente una mancha de color ahí opaca, en realidad esto es la sombra del árbol, porque el árbol está encima de nosotros. Entonces nosotros estamos parados debajo del árbol, viendo hacia el lago y los reflejos de las nubes sobre el lago. Y detrás de nosotros está la sombra la sombra que proyecta el árbol sobre nosotros. Entonces esa parte oscura que está ahí de colores es realmente la sombra que el árbol proyecta sobre nosotros. Entonces nosotros estamos parados dentro de la obra de Monet, estamos parados dentro de esa pintura. Ahorita que les estaba hablando de cómo el impresionismo realmente se trata sobre el color y la luz, aquí nosotros podemos ver, de hecho en el video se ve súper claramente, que el árbol no es totalmente café. O sea, el árbol no es como tonos cafés. Tiene tonos azules, tiene tonos rosas, tiene tonos verdes, que son los reflejos del agua sobre la corteza del árbol. Y entonces aquí podemos apreciar cómo un árbol no solamente es una mancha café ahí en medio, sino que es una combinación de diferentes colores, de diferentes luces y de diferentes tonos que le da esa expresión de color y de viveza. Lo mismo pasa con la sombra del árbol, es decir, esta sombra que hace ratito les comentaba que estaba proyectando el árbol sobre nosotros, a simple vista podría parecer solamente una mancha naranja, una mancha morada o una mancha azul, pero en realidad cuando nos acercamos vamos a ver que está hecha de muchas distintas pinceladas, que tiene tonos morados, tonos azules, tonos violetas, tonos verdosos. Y de hecho, dentro de esa sombra, incluso hay pequeños detalles de luz y de color, como estas flores que están acá, nos vemos acá. Y de hecho, acercándonos a estas flores, realmente son manchas, o sea, son pinceladas muy gruesas de pintura, pero que nos da la impresión de que tienen vida, de que dentro de esa oscuridad resalta la luz de esas flores. Eso a mí me parece impresionante. Y otra cosa que se me olvidó comentar en mi primer video del Museo de l'Orangerie, es que si se fijan, la luz es luz natural. De hecho tenemos un ventanal arriba con una manta que difumina la luz, porque lo que Claude Monet quería era que tuviéramos la pintura con una iluminación natural, porque así es como él lo tenía en su jardín, así es como él estaba en su casa y él veía las cosas con la luz del sol.
Entonces nosotros deberíamos ver la pintura y deberíamos sentirnos inmersos en esa pintura a través de la luz del sol, de luz natural y no de luces artificiales que iluminaran solamente ciertas partes de la pintura. Entonces, mundo, hasta aquí llega mi pequeño análisis del Museo d'Orangerie. En el museo, porque esta es la primera vez que yo veía las imágenes, me impresionó muchísimo todo esto que les acabo de decir y me gusta y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Entonces déjenme en los comentarios qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si al final a ustedes les parecen solo manchas sobre la pared, también es válido. El arte es libre. Entonces, bueno, mundo, suscríbanse al canal, denle like en la campanita si les gustó. Les voy a dejar en la descripción el link a la página web donde pueden descargar mi libro, La Fortaleza del Dragón. Esta playera también la hice yo. Entonces les voy a dejar el link a la descripción para que puedan descargar el libro y leerlo. Les dejo también el link al video de cómo le hice para venir a Francia a trabajar como asistente de español, para poder entrar y visitar todos estos museos y ver estas obras de arte con mis mismos ojitos y cómo ustedes le pueden hacer para que puedan hacer lo mismo. Y bueno, los dejo con la serie del museo de videos de mi canal sobre los museos en Francia, sobre el Museo de la Orangerie, que es el que estoy visitando ahorita. Y nos vemos a la próxima, mundo. Cuídense mucho, los quiero un chingo. Hagan notitas sobre todo. Bye, bye.